Hola mi gente, Rosalind Sanchez here from He Said, Ella Dijo. And although I like drama in my telenovelas, when it comes to real life, I prefer a drama-free casa. Thanks to Fabuloso. Its remarkable lavender scent lingers like a longing glance, and with 2 times more active ingredients to take the drama out of any mess, you'll be shouting gracias. Fabuloso's 2 times concentrated formula provides 2 times more active cleaning ingredients versus non-concentrated Fabuloso Original. Use as directed. Why get all your holiday decorations delivered through Instacart? Because maybe you only bought 2 wreaths, but you have 12 windows. Or maybe your toddler got very eager with the advent calendar. Or maybe the inflatable snowman didn't make it through the snowstorm. Or maybe the twinkle lights aren't twinkling. Whatever the reason, this season, Instacart's here for hosts and their whole holiday haul. Get decorations from the Home Depot, CVS, and more through Instacart and enjoy free delivery on your first 3 orders. Service fees and terms apply. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido, escritor y amante del desarrollo personal. En el episodio de hoy vamos a hablar de Este dolor no es mío, este libro que tengo por aquí, que es un libro escrito por Mark Bolin. Todos llevamos heridas que en apariencia no tienen explicación. ¿Por qué tienes miedo a quedarte solo si nunca te ha pasado nada que justifique ese miedo? ¿O por qué nos cuesta tanto confiar en las demás personas, incluso cuando esas personas no nos han dado motivos para que desconfiemos de ellas? Estas preguntas, que parecen simples, tienen raíces muy profundas. Muchas veces lo que sentimos no es solamente nuestro, es una especie de eco del pasado, de experiencias que ni siquiera hemos vivido nosotros, pero que se han colado en nuestra vida a través de nuestra familia. Cuando hablamos de trauma, solemos pensar en cosas que son evidentes. Oye, un accidente, una pérdida, un abuso, pero hay otro tipo de trauma, un trauma que se transmite sin palabras, un trauma que se transmite con gestos, con silencios, con miradas, un tipo de trauma que es invisible, pero que, siendo invisible, puede moldear nuestra forma de sentir y nuestra forma de cómo nos comportamos. Todo eso sin que nos demos cuenta. Es como si llevásemos encima un guión que otra persona ha escrito, y es como si estuviéramos también interpretando nuestro papel sin cuestionarlo. Y la ciencia ha demostrado ya esto, ha demostrado que hay eventos traumáticos que pueden dejarnos marcas imborrables. Y esas marcas no solamente están en las personas que vivieron esas experiencias, sino también en sus descendientes. El miedo, la tristeza, la ira no resuelta, todo eso se va filtrando en las generaciones futuras, como si fuera un veneno. Y lo peor es que la mayoría de veces no somos ni siquiera conscientes de que eso está pasando. Imagínate que llevas una mochila. Desde que naciste, desde que viniste al mundo, llevas una mochila. No recuerdas quién la ha puesto ahí, pero es una mochila que siempre ha estado contigo. Dentro de esa mochila hay miedo, hay inseguridades, hay patrones de comportamiento que te sabotean todos los días. Y repito, es una mochila que no la has preparado tú, no la has llenado tú, pero tú eres el que carga todos los días con esa mochila. Y hasta que no te paras y la abres, no puedes ver ni lo que hay dentro, ni de dónde viene todo ese peso. Este tipo de cargas de las que estoy hablando no se limitan solamente a grandes traumas históricos.
O sea, es evidente que un fenómeno como el Holocausto puede dejar traumas, pero también hay eventos más cotidianos que pueden dejar traumas. Separarte de manera muy temprana de un padre, una muerte inesperada, una relación tensa entre tus abuelos que a lo mejor marcó a tus padres, todo eso influye en ti. Entonces, cuando una persona no se enfrenta con sus traumas, lo que hace es reprimirlos. Pero reprimirlos no significa que esos traumas vayan a desaparecer. Lo que pasa con esos traumas es que se quedan atrapados, como si fueran, no sé, un ratón en una ratonera. Y estando atrapados, buscan formas de manifestarse. Si no encuentran salida en la persona que lo vivió, busca una salida, ese trauma, en la generación siguiente. Y eso se traduce en comportamientos y en emociones que, como no entendemos su origen, asumimos que son propios. Y entonces tenemos ansiedad sin ningún motivo, sentimos miedos irracionales, caemos en relaciones tóxicas, caemos en patrones autodestructivos. Y todo esto puede ser simplemente el eco de algo que ocurrió muchísimo antes incluso de que tú nacieras. Lo importante es entender que, aunque el trauma se puede transmitir, el trauma también se puede sanar. Es decir, no estás condenado a llevar esa mochila durante toda tu vida. Pero si quieres vaciar esa mochila, primero vas a tener que abrirla, primero vas a tener que reconocer lo que llevas dentro, vas a tener que explorar su origen y poco a poco ir liberando el peso. Porque cuando entiendes que ese miedo, esa inseguridad o ese dolor no son tuyos, entonces puedes empezar a separarte de ellos. Y ese es el principio de la libertad emocional, que es básicamente de lo que nos habla el libro. Esta idea de que los traumas se pueden transmitir genéticamente, a lo mejor te suena como algo sacado de una novela de ciencia ficción. Pero lo cierto es que las investigaciones científicas ya han demostrado que esto no es ciencia ficción, es una realidad. Los eventos traumáticos no solamente afectan a la persona que los vive, los eventos traumáticos también tienen el poder de alterar la forma en la que los genes se expresan. Y esos cambios pasan a las generaciones futuras. Es como si el dolor dejara una firma biológica en la familia, una marca que se va a quedar ahí hasta que alguien se decide por fin a romper ese ciclo. Hay un biólogo que es Bruce Lipton que explica que las emociones intensas, el miedo, la ira, pueden alterar nuestra expresión genética. Y esto no significa que cambie nuestro ADN, por supuesto que no, sino que los genes se activan o se desactivan de manera distinta dependiendo de las experiencias que han tenido nuestros antepasados. Hey, what's up? It's Wilmer Valderrama. You know, a lot of us don't think twice about our tech. Millions of Americans struggle to connect to today's digital world. And that's why this story really hits home for me. I mean, I started thinking about my upbringing and myself growing up in a world where, you know, you needed every possible tool or help you could get to actually allow you and afford you a bigger dream. That's why I love what AT&T's been doing. They're doing something amazing. I mean, they've launched an effort to equip 20,000 students with laptops, backpacks, and school supplies. Seattle, for example, they provided 250 laptops and backpacks to kids who really needed them. Now, you might think like, okay, 250 kids, that's nice, you know, but stop to think for a second, like the impact of what this could do for a community. Imagine, 250 kids getting that kind of help. It's huge. It's not just happening in Seattle, right? AT&T is doing it all over the country. I'm just proud that AT&T is helping connect the next generation to a brighter future, and that's pretty special. Connecting changes everything. AT&T.
Why get all your holiday decorations delivered through Instacart? Because maybe you only bought 2 wreaths, but you have 12 windows. Or maybe your toddler got very eager with the advent calendar. Or maybe the inflatable snowman didn't make it through the snowstorm. Or maybe the twinkle lights aren't twinkling. Whatever the reason, this season Instacart's here for hosts and their whole holiday haul. Get decorations from the Home Depot, CVS, and more through Instacart and enjoy free delivery on your first 3 orders. Service fees and terms apply. Así que un trauma puede programar ciertos genes para que respondan de una forma diferente. Y obviamente eso afecta a nuestra salud física y a nuestra salud emocional. Por supuesto que sí. El problema con los traumas familiares especialmente es que muchas veces los escondemos con silencio, con mucho silencio. Hay muchas familias que evitan hablar de las cosas que les duelen y piensan que así van a proteger a las generaciones futuras de ese mismo dolor. Y ese silencio en realidad no protege, es un silencio que lo que hace es perpetuar. Es como un secreto que está ahí enterrado y sigue enviando sus señales, aunque nadie quiera escucharlas. El libro pone muchos ejemplos, pero, por ejemplo, uno que me ha llamado la atención es un abuelo que vivió la guerra y que nunca habló de lo que sufrió. Y sus nietos, de repente, se dieron cuenta de que estaban creciendo con un miedo inexplicable a los conflictos y con una necesidad obsesiva de controlarlo todo. Es un trauma que parecía estar enterrado, pero que siempre encuentra formas de manifestarse. Y aquí es donde entra en juego una idea importante. Entender lo que sientes, o entender lo que piensas, o entender lo que haces, no siempre es algo tuyo solamente. Puede ser el reflejo de algo más grande, de algo que viene de muy atrás. Entonces, la epigenética es la ciencia que estudia cómo los genes se expresan respondiendo al entorno. Y esta epigenética nos ofrece una luz de esperanza, porque así como los traumas pueden alterar nuestra expresión genética, también las experiencias positivas pueden revertir esos cambios. ¿Qué significa esto? Que cuando tú decides enfrentarte con el trauma, no solamente vas a liberarte a ti, también vas a liberar a las generaciones futuras. Porque sanar un trauma no es solamente un acto individual. Sanar un trauma es un acto de amor hacia los que vivieron antes que tú y también hacia los que van a venir después de ti. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cómo de grande sea ese dolor. Si decides enfrentarte con el trauma, lo puedes transformar. Otro aspecto que toca el libro es la relación con los padres. Dice que es el pilar sobre el que construimos una gran parte de nuestra vida emocional y de nuestra vida psicológica. Da igual si te llevas bien con ellos o si no os habláis. Da igual si hubo conflictos o si no. Tus padres, de una manera o de otra, están en la raíz de cómo percibes el mundo. Están en la raíz de cómo te relacionas con las demás personas y están en la raíz de cómo te relacionas contigo mismo también. Entonces, es muy fácil subestimar este vínculo y es muy fácil hacerlo, especialmente cuando por algún motivo queremos pasar página de cosas que nos duelen. Pero si quieres romper el ciclo de tus traumas, pues vas a necesitar mirar hacia tus padres. No para hacerlos responsables de aquellas cosas que te pasan, sino porque son una pieza clave. Si quieres sanar tu historia personal, tienes que mirar hacia tus padres. Desde el momento en el que vienes al mundo, son ellos o las personas que ocupan ese rol de padres, ¿no? Las primeras figuras de apego que tenemos son las personas que te alimentan, que te protegen, que te enseñan
consciente o inconscientemente cómo funciona la vida y cómo funciona el mundo. Por eso tenemos ese apego tan grande. Y no solamente aprendes las cosas buenas, obviamente absorbes también todo lo que ellos no pudieron sanar. Absorbes sus miedos, absorbes sus frustraciones, absorbes sus traumas. Y esa relación no solamente define tu infancia, esa relación deja una huella que te va a acompañar durante toda la vida. Salvo que tú decidas dar un paso, confrontar a esa relación y sanar aquellas cosas que haga falta sanar. La relación entre padres e hijos se puede ver afectada por lo que el autor del libro llama los 4 temas inconscientes, que son dinámicas que no están visibles normalmente, pero que son el caldo de cultivo para traumas no resueltos. Son patrones que se repiten una y otra vez, que se repiten generación tras generación. El primero de ellos es la dependencia excesiva. Cuando la relación con un padre o una madre es demasiado cercana, se puede generar una sensación de asfixia, de falta de autonomía en la persona que lo recibe, en el hijo. Por ejemplo, un padre que se apoya emocionalmente en su hijo, cuando éste todavía es muy pequeño, pues le puede estar transmitiendo un peso que no le corresponde llevar. La segunda de esas dimensiones es el rechazo. Un padre, una madre que rechaza emocionalmente a su hijo, ya sea porque lo está siempre criticando, ya sea porque lo desprecia de alguna manera con sus palabras o con su actitud, pues le va a dejar al hijo obviamente una cicatriz muy profunda que le va a afectar a la autoestima y que le va a afectar a la capacidad que tiene esa persona de confiar en los demás. Otro elemento son las separaciones, sobre todo de la madre en los primeros años de vida, separaciones físicas con la madre. También pueden llegar a crear una sensación de abandono que persiste en la edad adulta y que puede afectar después a la capacidad que tiene esa persona de generar relaciones estables. Y por supuesto los traumas heredados, que es el eje sobre el que gira el libro. Las cosas traumáticas que les pasan a los padres o a los abuelos y que no fueron resueltas en su momento, se filtran en la relación que tienen con sus hijos. Transmiten sus miedos y transmiten sus patrones de comportamiento reactivos. Es así. Esas son las 4 dimensiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues un ejercicio clave es escribir sobre todo esto, sin filtros, sin juzgarte. Describe cómo eran tus padres cuando tú eras un niño, cómo te hacían sentir, qué recuerdos tienes de ellos. ¿Eran fríos? ¿Eran cariñosos? ¿Estaban presentes? ¿Estaban ausentes? Al escribir, empiezas a descubrir patrones que quizás pueden estar influenciando tu vida actual. Este tipo de reflexiones, ojo, no buscan culpar, buscan entender. Y uno de los pasos más difíciles, pero también más importantes y más transformadores, es que tenemos que aceptar a nuestros padres tal como son, con sus defectos, con sus limitaciones y con sus propios traumas y sus propias heridas. Y esto no significa que justifiquemos comportamientos dañinos, no significa que niegues el dolor que te pudieron causar. Significa que reconozcas que tus padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento y con lo que sabían. Aceptar no es resignarte, aceptar es liberar el peso de estar esperando algo que nunca te van a poder dar. Así que acepto tu amor tal como tú me lo diste, no como yo esperaba recibirlo. Esa es la clave, ese es el mensaje. Y esa aceptación no solamente va a aliviar tu relación con ellos, también te va a liberar de la necesidad de repetir esos mismos patrones con tus propios hijos. No lo perpetúes.
Perdona a tus padres. Y el perdón no siempre implica que te reconcilies. El perdón es más para ti que para ellos. Es un acto de sanación personal. Es una forma de cortar con el dolor, de dejar de estar atado o atada al dolor. Te perdono por no haber sido el padre o la madre que yo necesitaba y me permito liberarme de este dolor. Resolver esa relación con tus padres significa entender cómo esa relación ha influido en ti. Hey, what's up? It's Wilmer Valderrama. You know, a lot of us don't think twice about our tech. Millions of Americans struggle to connect to today's digital world. And that's why this story really hits home for me. I mean, I start thinking about my upbringing and myself growing up in a world where, you know, you needed every possible tool or help you could get to actually allow you and afford you a bigger dream. That's why I love what AT&T's been doing. They're doing something amazing. I mean, they've launched an effort to equip 20,000 students with laptops, backpacks, and school supplies. Seattle, for example, they provided 250 laptops and backpacks to kids who really needed them. Now, you might think like, okay, 250 kids, that's nice, you know, but stop to think for a second, like the impact of what this could do for a community. Imagine, 250 kids getting that kind of help. It's huge. It's not just happening in Seattle, right? AT&T is doing it all over the country. I'm just proud that AT&T is helping connect the next generation to a brighter futures, and that's pretty special. Connecting changes everything. AT&T. Why get all your holiday decorations delivered through Instacart? Because maybe you only bought 2 wreaths, but you have 12 windows. Or maybe your toddler got very eager with the advent calendar. Or maybe the inflatable snowman didn't make it through the snowstorm. Or maybe the twinkle lights aren't twinkling. Whatever the reason, this season Instacart's here for hosts and their whole holiday haul. Get decorations from the Home Depot, CVS, and more through Instacart and enjoy free delivery on your first 3 orders. Service fees and terms apply. Significa también aceptar las cosas que no puedes cambiar y significa, por supuesto, sanar las heridas que lo único que hacen es poner peso en esa mochila. Cuando lo haces, no solamente te liberas tú, también rompes el ciclo de patrones familiares y te aseguras de que las generaciones que vienen después de ti no carguen con esos mismos traumas con los que tú has estado cargando. Los traumas son cosas difíciles de comprender, son cosas que muchas veces incluso son imposibles de nombrar. Es como si estuvieran enterrados bajo capas y capas de experiencias, de recuerdos, de emociones que no hemos procesado. No hemos llegado a procesarlas del todo. Y hay una cosa que es el lenguaje que tiene el poder de sacarlos a la luz, las palabras. Cuando tú pones palabras a lo que sientes, estás dando un primer paso para poder arrojar luz sobre aquello que te detiene, sobre esos miedos que parece que no tienen sentido, sobre esos patrones de comportamiento que se repiten sin ninguna explicación aparente. Pon palabras en tus sensaciones. Tendremos que cambiar la forma en la que vemos el miedo. El miedo no es solamente una emoción desagradable que buscamos evitar. El miedo es un mensajero, lo hemos dicho aquí muchas veces. El miedo es una señal. Y si aprendes a descifrar esa señal, puede llevarte a cuál es el origen de tus bloqueos, a dónde están tus traumas. Por ejemplo, quizás alguna vez te has sentido paralizado por algo que es aparentemente trivial para otras personas. A lo mejor tienes un miedo, pero no puedes recordar ninguna experiencia que lo justifique. O quizás tienes una sensación constante, no sé, de inseguridad, por lo que sea. Y independientemente de que tu vida haya sido estable siempre. Son miedos que no son tuyos. Esos miedos, normalmente, lo que son ecos de traumas que hemos heredado. Muchas veces no sabemos cómo articular esos miedos porque no los entendemos del todo. No sabemos de dónde vienen, no entendemos de dónde viene. Entonces el primer paso que nos da el libro es reconocer cuál es la queja central, la frase que resume lo que sientes en ese momento.
Por ejemplo, tengo miedo de perder el control. O otro ejemplo, siento que el mundo es un lugar inseguro. Otro ejemplo, no puedo confiar en nadie, no se puede confiar en nadie. Vale, esa es tu queja central. El siguiente paso es identificar la frase central. La frase central describe lo que temes que ocurra si tu queja central se hace realidad. Por ejemplo, si tu queja central es una de las que hemos dicho antes, tengo miedo de perder el control, tu frase central podría ser algo así como si pierdo el control, podría hacer daño a otra persona. Lo que temes que ocurra. O si pierdo el control, me voy a quedar solo en el mundo. La frase central te ayuda a conectar tu miedo con sus posibles consecuencias. Y eso muchas veces te va a dar pistas de cuál es el origen de ese miedo que tú sientes. Entonces, a partir de estas frases, puedes empezar a buscar conexiones con tu historia familiar. Por ejemplo, si sientes que, venga, otro ejemplo, el mundo es un lugar inseguro, pues lo que podrías descubrir es que ese miedo a lo mejor viene de un trauma que han vivido tus padres o tus abuelos, que podría ser, por ejemplo, la pérdida de una casa o haber pasado por una guerra. Y viene de ahí. El rey de esto es Sigmund Freud. Sí, Sigmund Freud habló de la compulsión a la repetición, que es la tendencia inconsciente a recrear situaciones traumáticas en un intento de poder procesarlas. Repetir lo traumático para poder procesarlo. Y este comportamiento se manifiesta pues, con esas personas que repiten relaciones tóxicas, que repiten patrones autodestructivos o cuyos miedos parecen directamente que no tienen fin. Entonces, este ejercicio del lenguaje central te ayuda a romper ese ciclo porque te ayuda a identificar cuáles son los patrones y a darles un significado consciente. Entonces, una vez que identificas tanto tus quejas como tus frases centrales, las puedes empezar a reescribir. ¿Cómo? Con afirmaciones positivas que te van a ayudar a liberarte de la influencia de esas quejas centrales o de esas frases centrales. Si tu frase central es el mundo no es seguro, trabaja en transformarla en algo distinto. Por ejemplo, puedo encontrar seguridad en mi interior independientemente de lo que ocurra fuera. ¿Se entiende? Estas afirmaciones no van a eliminar el miedo inmediatamente, pero sí que te van a empezar a cambiar la narrativa interna que tú tienes y que sostiene ese miedo. Y una vez que identificas tanto tu queja como tu frase central, también viene bien que uses preguntas puente, que dice el libro, preguntas puente, para explorar esos miedos, ¿vale? Porque, como hemos dicho, podrían estar conectados con tu historia familiar y tú no lo sabes. Entonces, por ejemplo, si tienes miedo de hacer daño a alguien, una pregunta puente que podrías hacerte, pues podría ser, por ejemplo, ¿alguien en mi familia alguna vez fue responsable de causar daño a alguien de manera accidental? ¿O hubo un suceso en el que alguien de mi familia se sintió culpable por algo que pasó y que él pudo evitar o ella pudo evitar? Otra herramienta que nos da el libro, el árbol genealógico emocional, que es un ejercicio que consiste en trazar la historia de tu familia a lo largo de 3, de 4 generaciones, todo lo que puedas. Entonces vas identificando eventos traumáticos que quizás pudieron haber afectado a tus antepasados. Entonces, cuando vas construyendo este árbol, tienes que buscar cosas como, por ejemplo, pues no sé, muertes impactantes, pérdidas importantes, separación de la familia por algún motivo, conflictos que puedan haber surgido dentro de la familia y que no fueron convenientemente resueltos,
Pueden ser eventos también, no sé, sociopolíticos, traumáticos, una guerra, puede haber casos de exilio, puede haber casos de crisis económica, de ruina. Hay muchos emprendedores que no emprenden porque su bisabuelo se arruinó. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene un miedo brutal a la escasez, a lo mejor haciendo este ejercicio descubre que sus abuelos pues vivieron, por desgracia, pues una época de hambre o una época de pobreza extrema. Una vez que identificas cuál es el origen de tus traumas, de tus miedos, el siguiente paso que nos ofrece el libro es empezar a trabajar en transformarlos. Porque identificar tus miedos es algo bueno, es algo liberador, pero el cambio de verdad es algo que pasa cuando decides enfrentarte a esos miedos. Y esto implica no solamente encontrar las palabras que te lleven a describirlos, implica cuestionar esos miedos. Puedes usar ciertas afirmaciones para ayudarte con este proceso. Vamos a poner algún otro ejemplo. Afirmaciones positivas. Reconozco que este miedo no es mío y me permito liberarme de él. Un ejemplo. Otro ejemplo. Acepto la experiencia que tuvieron mis antepasados, pero no necesito repetirla. Al final, sanar un trauma no significa rechazar a tu familia ni su historia. Al contrario, es una forma de honrar a tu familia y honrar su historia. Reconoces su dolor, pero lo miras de frente y le dices, gracias por lo que hiciste, ahora yo me encargo. Y haciendo eso, liberas tanto a tus ancestros como a ti mismo y por supuesto a las generaciones futuras. ¿Significa esto que nunca más vas a sentir dolor? Pues no. Pero sí que puede significar que ese dolor ya no va a tener el control. Que vas a poder vivir tu vida desde un sitio que te va a dar mayor libertad, que te va a permitir ser más auténtico y que te va a permitir vivir desde el amor, en definitiva. Así que tienes en tus manos la posibilidad de cambiar el guión. No importa cómo de doloroso haya sido el pasado, no importa cuánto tiempo hayas cargado con esa mochila repleta de peso y repleta de traumas. Siempre puedes decidir empezar de nuevo. Y cuando empiezas de nuevo, no solamente estás escribiendo una nueva historia para ti. Como te he dicho antes, estás dando a las generaciones futuras la posibilidad de cambiar las cosas. Estás dando un relato distinto. Amor, resiliencia, compasión. Y estás enviando además también un mensaje claro a tus antepasados. Les estás diciendo, tu lucha no fue en vano, lo que sufriste ha encontrado un propósito y ese propósito es mi decisión de que este trauma termine aquí, termine conmigo. Así que aunque el camino no vaya a ser fácil, vale la pena. Este es tu momento. La página que tienes delante está en blanco, el bolígrafo está en tus manos. Así que piensa cuál es la historia que vas a escribir. Espero que este episodio te haya gustado. Como siempre, si es así y te ha picado la curiosidad y quieres leer el libro completo, este libro, Este dolor no es mío, cosa que te recomiendo bastante, sobre todo si estás en estas situaciones que hemos descrito, ya sabes que te dejo, como siempre, el enlace en la descripción del episodio. Y aprovecho también para recordarte que si estás buscando más ideas prácticas para mejorar tu vida, pues también tienes mis 5 libros propios. Libre, saludable y feliz, 31 días para mejorar tu vida. Tienes también Minimalismo para gente normal, 7 pasos para una vida con propósito. Y el último libro, que se llama como este podcast, que es Ideas para vivir mejor. Los tienes ya disponibles en Amazon y te dejo también los enlaces a cada uno de mis libros en la descripción de este episodio. Por cierto, mi libro 7 pasos para una vida con propósito, además lo puedes conseguir totalmente gratis. Solo tienes que hacer una cosa, solo una. Visitar
www.ideasparavivirmejor.com. Allí te registras y te lo descargas sin coste ninguno. Y en esa página web también vas a poder encontrar información sobre cómo anunciarte, cómo patrocinar este podcast, si estás interesado en este proyecto. Y si lo que te apetece simplemente es apoyar este proyecto de una manera distinta, de alguna forma, siempre puedes invitarme a un café virtual a través del enlace que también te voy a dejar en la descripción de este episodio. Y ahora sí, sin más, me despido. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio de Ideas para Vivir Mejor. Un fuerte abrazo. Hola, locamores. Diosa here from Locatora Radio. Y Mala to talk classic telenovela tropes. More like our bedtime stories growing up, no? See, those dramatic switched at birth dramas or evil stepmoms hiding the fact that you're really the boss storylines still bring the gasps. Like Fabuloso brings the passion to cleaning with 2 times concentrated formula to take the drama out of any mess. I don't know about you, but when I smell Fabuloso's remarkable lavender scent in my casa, I know it's all going to be happily ever after. Fabuloso's 2 times concentrated formula provides 2 times more active ingredients versus non-concentrated Fabuloso Original. Use as directed. Why get all your holiday decorations delivered through Instacart? Because maybe you only bought 2 wreaths, but you have 12 windows. Or maybe your toddler got very eager with the advent calendar. Or maybe the inflatable snowman didn't make it through the snowstorm. Or maybe the twinkle lights aren't twinkling. Whatever the reason, this season, Instacart's here for hosts and their whole holiday haul. Get decorations from the Home Depot, CVS, and more through Instacart and enjoy free delivery on your first 3 orders. Service fees and terms apply.